el carbono, ¿ya? Y acá se muestra que primero tiene un orbital en el primer nivel de energía, mientras que los otros dos orbitales los tiene en el segundo nivel de energía, ¿ya? Y los que están en el segundo nivel de energía tienen la capacidad de hibridarse, es decir, que pueden trasladar sus electrones y juntarse, ¿ya? Entonces, ocurre lo que se llama promoción de un electrón, en que el electrón se traslada al otro orbital, y luego tenemos el primer caso en que ambos orbitales se junten por completo y formen 4 electrones que sean del tipo sp3 y que luego van a formar enlaces sigma. Siguiendo con esto, tenemos el segundo caso en que 2 electrones se quedan en un orbital sp y otros 2 se quedan en un orbital p, digamos, original, pero es 2p2. Entonces, en este orbital se van a formar 2 enlaces sigma. Sin embargo, ahora no tenemos enlaces sigma para este lado, sino que tenemos enlaces pi. El último caso estaría siendo en que ocurra de nuevo esto de la promoción, pero sean 2 casillas las que se adhieran al orbital S. Entonces, ahora no tenemos 2S en este lado, sino que estaría haciendo 2sp2, porque teníamos el orbital S y aparte de eso se le adhirieron el px y el py, y acá se queda el orbital pz, que sería 2p1. Entonces ahora tenemos 3 electrones del lado de 2sp2 y un solo electrón que va a formar un enlace pi. Entonces ahora para este lado nos quedan, son 3 enlaces sigma y solo un enlace pi. ¿Esto cómo lo podemos ejemplificar dentro del carbono? Para la hibridación sp3 va a contar con 4 enlaces simples. Después tenemos la segunda hibridación, que es la sp, y en esta vamos a tener 2 enlaces sigma y 2 enlaces pi. Entonces primero tenemos los 2 enlaces sigma y los enlaces pi se van a adherir a cada lado de un enlace sigma. Así que ojo con eso, que los enlaces pi no pueden formar enlaces simples. Los enlaces simples solo forman los sigma. Y luego los enlaces pi se tienen que adherir a un enlace sigma. Por lo tanto, hay 2 opciones. Una, que cada enlace pi esté al lado de cada enlace sigma. Y la otra opción en esta hibridación es que cada enlace pi se una a uno solo y forma un enlace triple. Entonces, ojo que cuando vean 2 enlaces dobles dentro de un mismo carbono, esto no es hibridación sp2, es hibridación sp, porque tengo 2 enlaces pi disponibles en el mismo carbono, y eso solo me lo puede dar la hibridación sp, no la sp2. Entonces, quedamos en que la hibridación sp me puede dar un carbono que tenga 2 enlaces dobles o un carbono que tenga 2 enlaces triples, ¿ya? La siguiente opción es la de la hibridación sp2, que esta solo me puede dejar dos enlaces simples y luego me va a formar un enlace doble, porque el enlace pi se va a adherir a alguno de los enlaces sigma. Así que esas son las 3 opciones para cada hibridación. Esta es la hibridación sp3. Estos 2 son carbonos sp
y este es un carbono sp2. ¿Alguien tiene dudas con la hibridación? Pau, la hibridación de sp3 ¿la puedes explicar de nuevo, porfis? Bueno, acá tenemos, cierto que empezamos con la configuración electrónica del carbono, entonces lo dibujamos de nuevo de esta forma, esto es lo mismo, pero dibujado con niveles de energía y separando el orbital 1s2 del resto de los orbitales, porque este está en su propio nivel de energía, que es el 1, así que no se junta con el resto. En cambio acá tenemos el nivel de energía 2 y acá tenemos 4 electrones disponibles, 2 electrones para este orbital y acá también hay 2 electrones, pero para el orbital p. De hecho, esto sale simbolizado igual acá arriba. Entonces, ocurre lo que se llama promoción del electrón, en que el electrón, uno de los electrones del orbital s se va a adherir al orbital p, entonces va a ocupar una casilla vacía del orbital p. Así que ahora esta casilla que está vacía, ahora está ocupada por un electrón que proviene del orbital s. Entonces, ahora tenemos, después de la promoción, que nos queda un solo electrón en el orbital s y 3 electrones en el orbital p. Y ahora ocurre con estos orbitales que pueden juntarse de 3 formas. Y una de las formas es que se junte el orbital s con el orbital p con todas sus casillas y formen 4 casillas que dejen electrones sp3. Porque si se fijan, antes teníamos una casilla con s y acá teníamos 3 casillas con p. Entonces teníamos p3, porque 3 electrones dentro del orbital p. Y ahora que se solaparon, formaron un solo orbital, que es un orbital híbrido sp3, que tiene 4 casillas. Entonces, como hay 4 electrones dentro del orbital sp3, podemos decir que tenemos después 4 enlaces, y cada uno hecho por la hibridación sp3, que van a ser de tipo sigma. Y estos son enlaces sigma porque provienen de un orbital híbrido. En estos casos, los enlaces pi provienen solo de orbitales que estaban en su forma normal, digamos, sin hibridar, ¿ya? Así que eso es algo a considerar, que los orbitales pi no pueden formar enlaces simples, sino son los orbitales sigma. Los enlaces pi siempre van a estar adheridos a un enlace sigma. En este caso, por ejemplo, son los enlaces de acá. Ahora sí está un poquito más claro. Sí, muchas gracias. Bueno, súper. ¿Alguien más quedó con dudas sobre configuración? Bueno, entonces vamos a seguir. Ahora que vimos hibridación, tenemos algunas características del carbono que yo creo que igual ustedes ya vieron. De hecho, pensé que probablemente estarían chatos de esto de los alótropos como tuvieron que hacer seminario. Pero bueno, igual no está de más ponerlo. Alotropía es esta propiedad que tienen algunos elementos de presentarse estables en la naturaleza con, digamos, una forma en red y propiedades moleculares distintas. Entonces, por ejemplo, el oxígeno puede presentarse estable dentro de la naturaleza de 2 formas diferentes. Una con enlace doble, con solo 2 oxígenos, u otra en que se incluyen 3 oxígenos por molécula y hay un enlace dativo de por medio. ¿Y qué ocurre con el carbono? Que tiene múltiples formas alotrópicas, entonces puede presentarse de múltiples formas dentro de la naturaleza. Y esto lo puse más que nada porque puede ser pregunta de prueba y esto es más que nada lo que tienen que saber, digamos, el tipo de red que forme cada compuesto, o sea,
compuesto, no, cada forma alotrópica de carbono, ¿ya? Entonces el diamante es una red tetraédrica, el grafito es una red hexagonal, pero unida por capas de electrones, entonces igual lo hace como característico, porque no sé si se acuerdan del enlace metálico, por ejemplo, que tenía como una nube de electrones alrededor y que después le permitía conducir la electricidad. Básicamente eso pasa con el grafito, entonces lo hace como súper buen conductor de la electricidad. Después está el grafeno, que también es una capa de red hexagonal. Después está el fluoreno, que son hexágonos y pentágonos dentro de una esfera, y los nanotubos de carbono, que es la misma red de grafeno, pero en una forma de tubo y que tiene distintas propiedades. No olvidarse que todos tienen enlace covalente porque todos son enlaces carbono-carbono. Entonces, esto significa que son enlaces entre no metales. Entonces, no olvidar que el enlace covalente siempre va a ser entre dos no metales. No vaya a ser que vayan a dudar de repente de eso y vayan a poner, por ejemplo, que era un enlace iónico porque tiene propiedades no sé qué cosa. Siempre enlace covalente dentro de estos compuestos, ¿ya? Porque, o sea, esto no es un compuesto, pero refiriéndome como a la química orgánica, la mayoría de las veces van a ser solo entre no metales, ¿ya? Así que tener en cuenta eso. Esto, Oye, Pau, ¿sí? ¿puedes aceptar al Cari? Por favor. Muchas Gracias por gracias. avisar. Avísenme nomás si es que falta alguien. Por fin que no los veo. Sorry. Bueno. Siguiendo con esto, en resumen, como aprenderse estas características de cada uno solamente, como en lo posible igual aprenderse las características de compuestos orgánicos e inorgánicos, que esto se ve como mucha información, pero realmente solo son cosas que ustedes tienen que tomar de lo que conocen, porque, por ejemplo, podría aparecer alguna pregunta sobre conductividad, por ejemplo, como que les pregunten si los compuestos orgánicos, la mayoría conducen la electricidad y ustedes tienen que decir que no, porque los compuestos orgánicos no se van a disociar de la misma forma que los inorgánicos, que los inorgánicos son los compuestos que estuvimos viendo antes y que vimos que la gran mayoría tienen la capacidad de disociarse y después en agua formar soluciones que son capaces de conducir la corriente. En cambio, los compuestos orgánicos casi nunca hacen eso, y también se puede decir que son inestables, porque si recuerdan también las reacciones que estuvimos viendo, las ecuaciones que son reversibles son precisamente porque los compuestos son inestables, entonces tienden todo el tiempo a cambiar su forma, digamos, y a formar compuestos nuevos todo el tiempo. Entonces los compuestos orgánicos son inestables. Y así, de ese tipo de cosas, ustedes al final después van recordando todas estas características. No es necesario que se las aprendan así como rezo, simplemente cuando vayan conociendo estos compuestos, digamos, se les van a quedar grabadas solas, así que no se preocupen tanto como de memorizarse a fondo este tipo de cosas, porque en realidad, o sea, probablemente las pregunten, pero ustedes van a saber, digamos, comparar entre cada tipo de compuesto. Después, tenemos en base a la hibridación que el carbono puede formar distintos tipos de enlace. Y bueno, sus formas principales son enlace simple, doble y triple. Y sabemos que el enlace simple aparece a partir de la hibridación sp3, que en realidad no es la única que puede formar enlaces simples, como estuvimos viendo, pero forma 4 enlaces simples. Entonces, un carbono que tenga 4 enlaces simples solo puede ser sp3, mientras que un carbono que tenga un enlace doble tiene que ser sp2, porque esto significa que tiene un enlace pi. Y luego tenemos la hibridación sp,
que puede dejar la opción de que sean 2 enlaces dobles por carbono, un enlace triple y un enlace simple. También tenemos esto que ojalá siempre se acuerden de los ángulos de cada uno. El sp3 deja un ángulo entre los carbonos de 109.5, el sp2 va a ser de 120 y el sp de 180. Y justamente eso tiene que ver con sus estructuras moleculares, porque el sp3 va a tener una estructura tetraédrica, que luego vamos a ver que es muy importante para la isomería. La sp2 deja una estructura trigonal, que tiene un ángulo de 120, y la sp va a dejar una estructura lineal, y esa va a ser de 180. Siguiendo con eso, los carbonos también pueden clasificarse según el número del carbono al que estén unidos. Entonces, un carbono primario siempre va a estar unido solo a un carbono dentro de la cadena, mientras que los carbonos secundarios, terciarios y cuaternarios van a estar unidos a más de uno. El carbono cuaternario tiene sus 4 enlaces ubicados hacia carbonos. Entonces ahí hay una diferencia que no olvidarse que esto es entre carbonos. Entonces un carbono primario también podría ser que sean, por ejemplo, que un carbono esté unido a otro carbono y también esté unido a otro átomo, por ejemplo, un oxígeno o un hidrógeno. Así que la clasificación de carbonos siempre se cuenta con enlaces entre carbonos. Entonces, según el número de enlaces entre carbonos que tenga un solo carbono, va a ser primario, secundario, terciario o cuaternario. Luego tenemos lo que son los compuestos del carbono y tenemos 2 tipos, que serían los hidrocarburos, que esta es como una familia de compuestos de solamente carbono e hidrógeno, mientras que hay otros compuestos que son con heteroátomos, que esto quiere decir que tiene otros átomos de la tabla periódica que no sean carbono e hidrógeno, como el oxígeno, el nitrógeno o otros átomos como los de la fila de los halógenos dentro de la tabla, que serían como el flúor o el cloro, y también podrían ser metales, que ahí, como habíamos dicho, son muy pocos casos, pero se pueden formar enlaces iónicos dentro de los compuestos orgánicos, pero son muy pocos, ¿ya? Así que la gran mayoría van a ser enlaces covalentes. Ahora, tenemos los tipos de cadenas, que van a ser cadenas abiertas o cerradas, que probablemente ya las han visto, que son las cadenas cerradas forman cadenas cíclicas. Después tenemos lo que sería la linealidad, que pueden ser cadenas lineales, que sean sin ninguna ramificación, solo una cadena, o sea ramificada, que tenga más tipos de radicales. Después la saturación, que la saturación significa que si una cadena está saturada, significa que solo tiene enlaces simples, mientras que una cadena insaturada tiene enlaces dobles o tiene enlaces triples. Entonces, ya basta con la presencia de un solo enlace doble para que la cadena se considere insaturada. Y lo último que tenemos es dentro de la composición, que la cadena puede ser homogénea, es decir, que tenga solo átomos de carbono e hidrógeno, o que sea heterogénea, es decir, que pueda presentar, por ejemplo, dentro de la cadena un oxígeno o otro elemento como un nitrógeno. Tenemos estos modos de representación de las cadenas, que después van a ver que la que más van a ocupar va a ser la de segmentos o líneas, que también, si no me equivoco, se podría decir como topográfica, y tienen distintas características, porque la forma molecular estaría siendo solo con el número de átomos de carbono, hidrógeno o cualquier otro tipo de elemento, pero es muy ambigua, porque no nos da una estructura específica para el compuesto. Entonces, esta forma molecular nos puede dar un montón de compuestos distintos, porque pueden dar estructuras distintas.
siguiendo con la desarrollada, que la desarrollada es como lo opuesto, porque, digamos, especifica todo tipo de enlaces de cada átomo, ¿ya? Así que igual podrían pedirles, por ejemplo, dibujar en alguna prueba según este tipo de representación. Y si les pidieran una cadena desarrollada, ustedes tienen que dibujar todos los enlaces. La semidesarrollada es parecida a la desarrollada, pero deja, digamos, representados los carbonos y solo los enlaces de hidrógeno o con otros átomos hacia los carbonos, pero siempre indicando la cantidad de cada uno como si fuesen radicales, por así decirlo. Y en su mismo orden igual. En el orden en el que estén se forma la estructura semidesarrollada. Y por último estaría la segmento líneas, que esta línea que ustedes ven en zigzag, cada punto estaría siendo un carbono y los hidrógenos no se representan, porque como que se asume que si no hay nada unido a otro carbono, significa que es un hidrógeno. Así que empezando con los compuestos orgánicos, tenemos primero que nada los alcanos, que son hidrocarburos, cadenas con carbono e hidrógeno, que solo presentan enlaces simples y pueden ser tanto lineales o cíclicos. Para los carbonos lineales tenemos esta fórmula que es CnH2n+2 y luego tenemos la forma de los cicloalcanos. Y ahora vamos a ver que tenemos a los alquenos, que son hidrocarburos también, pero presentan uno o más enlaces dobles. Es decir que dos carbonos dentro de esta cadena tienen que tener hibridación sp2 para formar un enlace doble con otro carbono. ¿Y qué ocurre con estas fórmulas? Que la forma del ciclo alcano va a ser igual a la forma del alqueno lineal. Y adelantando un poquito con esto, la cadena de los alquinos lineales va a ser igual a la fórmula del alqueno cíclico. Así que igual esa es una manera de memorizarse, digamos, estas fórmulas de los alcanos o alquenos, porque la forma del ciclo alcano va a ser igual a la del alqueno y la forma del ciclo alqueno va a ser igual a la del alquino. Entonces, volviendo a lo que son los alquenos, son compuestos con uno o más enlaces dobles. Con eso basta. No tienen que ser muchos para considerar alqueno. Simplemente uno ya significa que es un alqueno siempre y cuando solo sea un enlace doble. Porque si tuviésemos enlaces dobles y triples dentro del mismo compuesto, estaríamos teniendo un alqueno-alquino. Que eso después en la estructura lo escribiríamos como eno-ino al final, señalando que hay un enlace doble y un enlace triple dentro de la misma estructura. Por último tenemos a los alquinos, que son hidrocarburos que tienen uno o más enlaces triples, ¿ya? Y también pueden ser lineales y cíclicos. Bueno, ahora terminando, el PPT lo preparé hasta acá porque ahora me gustaría que revisáramos su guía. Tenemos esta guía de nomenclatura y también me gustaría mostrarles un resumen que había dejado el año pasado acá, que no sé si lo han visto en su Drive, pero lo hice más que nada como resumiendo todas las reglas y acá siempre, digamos, se pueden guiar si es que tienen dudas con nomenclatura. Entonces, continuando con esto, para la nomenclatura de alcanos o alquenos-alquinos, siempre para toda nomenclatura se tiene que elegir la cadena más larga como cadena principal, ¿ya? Entonces, ustedes siempre, pero siempre van a tener que fijarse primero que nada en lo que sería la estructura de la cadena. Entonces, acá tenemos un ejemplo y acá tendríamos que elegir la cadena más larga para darle nombre. Entonces, en este caso, vamos a buscar desde ambos sentidos, vamos a ver primero cuál es la cadena más larga. Así que en este caso, contando carbonos, tendríamos que este sería el primero, segundo,
tercero, cuarto, y luego de los caminos, el que más largo nos quedaría sería este de acá. Por lo tanto, seguimos con este carbono, 6, 7, 8 y 9. En total tendríamos 9 carbonos dentro de la cadena principal. Y ahora, ¿cómo se continuaría para nombrar este tipo de cadenas? Tendríamos que fijarnos en el orden de prioridad, que estaría siendo básicamente el orden que se da por los radicales dentro de la cadena, que algunos, digamos, cobran más importancia que otros al ser más grandes y después ser más reactivos. Entonces, en este caso, lo que se hace más que nada no es necesariamente seguir por el orden que tenga los, digamos, radicales más importantes primero, sino por el que tenga un orden más cercano. Y en este caso sería el orden en el que partimos desde la izquierda, porque así tendríamos el primer carbono más cercano en el número 2. Luego, el siguiente radical estaría en el número 4, siguiendo con el siguiente radical, que sería el número 5, y luego el siguiente radical, que estaría también el número 5. Entonces ahora tenemos en total 4 radicales. Si lo nombráramos desde la izquierda, tendríamos que el primer radical partiría en el número 2. Mientras que si partiéramos desde el otro orden, partiríamos desde 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, en este caso, nosotros siempre preferimos empezar desde el lado que tenga los radicales más cerca. Así que por esta razón vamos a empezar desde la izquierda. Ahora, ¿cuáles son los radicales que tenemos? Para esto, nosotros los nombramos según el número de carbonos que tenga cada uno. Este radical es un radical simple y es un radical muy común. Sería el primero, que se llama metil. Para cada radical que sea hidrocarbonado, nosotros vamos a tener la estructura del metil y luego seguiríamos con lo que sería metil, etil, propil, butil para los primeros 4 y luego seguimos con lo que serían los prefijos de números, que son los más comunes, como el pentil y así sucesivamente, que no creo que les den radicales tan grandes. Así que por esa razón ocupamos los primeros 4, que sería el metil para el radical que tenga un solo carbono, el etil que tenga 2 carbonos, el propil con 3 carbonos y el butil con 4 carbonos, ¿ya? Así que este radical se llamaría metil, siguiendo por este radical, que es el propil. Luego tenemos el etil, porque tiene 2 carbonos, este tiene 3, y luego tenemos otro etil. Así que ahora, siguiendo con esta estructura, volvemos a numerar los carbonos. Y ahora vamos a seleccionar el nombre de la cadena principal. Esta cadena, la que es la principal, no tiene ningún enlace doble, un enlace triple.
Por lo tanto, como tiene solo enlaces simples, va a ser un alcano y lo vamos a nombrar con el prefijo que sea según el número de carbonos, que en este caso, como son 9, tendríamos el prefijo nona. Y al ser un alcano, la cadena llevaría el sufijo ano. Entonces al final sería esta cadena nonano. Luego, como ya tenemos la cadena principal, tenemos que proceder a ordenar estos radicales, digamos, por prioridad, porque el orbital dentro, digamos que se sigue para nombrar en las cadenas a los radicales es por orden alfabético. Entonces, dentro de estos radicales, el primero que tiene que ir es el etil, luego estaría el metil y luego el propil. Entonces tendríamos que tenemos acá, primero que nada, 2 metil, porque el metil está ubicado en el lugar 2 dentro de la cadena. Después tenemos al 4 propil y ahora tenemos 2 grupos etil en el carbono 5. Entonces no tendríamos que ponerle solo 5 dietil, por ejemplo, sino que sería 5,5 dietil. Esto porque cada radical es distinto, o sea, cada radical es un radical distinto, que a pesar de que sean iguales, cuentan como 2 radicales. Por lo tanto, yo tengo que indicar uno, que son 2 etiles, y luego tengo, o sea, antes de esto tengo que indicar los números que tienen ambos radicales, que en este caso serían ambos en el 5, por lo tanto le pongo 5,5, ¿ya? Así que ahora, teniendo los nombres de los radicales, los voy a ordenar por orden alfabético, y el primero que va a ir sería el 5,5 dietil. ¿Sí? ¿El di no se considera para el orden alfabético? No. No, estos no se consideran, pero sí se consideran los prefijos que sean, digamos, que denoten una estructura dentro de los radicales, como cuál puede ser, por ejemplo, el ciclopropil. El ciclopropil va a tener mayor prioridad que el propil, porque se considera el ciclo. Lo mismo para lo que sea el isopropil, va a tener mayor prioridad que el propil. Pero si es, por ejemplo, no se me ocurre un ejemplo con esto de dietil, por ejemplo, pero, ya, que fuese un dipropil versus un etil. Acá la D tiene orden alfabético primero, ¿cierto? Pero sigue siendo el etil el de mayor prioridad, porque no lo contamos el di, solo contamos la P del propil. Por lo tanto, el etil igual va a tener mayor prioridad de orden alfabético. Entonces, estos prefijos que son numerarios no se cuentan, pero sí estos prefijos que indican una estructura dentro del mismo radical, ¿ya? Así que, más que nada, es eso. Siguiendo con el orden, tenemos que ya ubicamos el 5,5 dietil como el primero que debe ir, y luego, entre el 2-metil y el 4-propil, tenemos que el metil va a tener mayor prioridad que el propil, por el mismo orden alfabético. Por lo tanto, lo vamos a ubicar como 2-metil. Siguiendo con eso, el 4-propil y por último,
el nombre de la cadena principal. No, no, no. Entonces, quedaría de esta forma. Algo que aclarar es que siempre tenemos que colocar guiones entre los números y las letras, pero dentro de las letras no es necesario. Ahora, hay gente que lo hace o hay profesores que digamos, lo avalan así como con guiones, pero en realidad puede ser con guiones o ser sin guiones, y no hay problema con eso. Ahora, entre números y letras sí o sí tiene que haber un guión, pero entre las letras y letras no es necesario. Así que eso con este ejemplo. ¿Hay alguna duda? ¿No? Bueno. Sigamos con el resto. A ver. Pauli, ¿te puedo preguntar por uno en que tengo duda? Sí. O ya. El 20... No, mejor no. El 26. Ya. Sí. Entonces, lo primero que tenemos es que podemos ver que tiene enlaces dobles y también un enlace triple. Entonces, ¿qué ocurre con enlaces dobles y triples? El enlace doble siempre va a tener prioridad sobre el enlace triple, así que el orden de la cadena no va a ir siguiéndole a este enlace, sino que va a ser dependiendo de este. Por lo tanto, la cadena sí o sí tiene que empezar desde este carbono porque es el más cercano al enlace doble. Así que el enlace doble siempre es prioridad. Por lo tanto, este es el carbono número 1. Seguimos con el carbono número 2 y el carbono número 3. Ahora, acá, si bien tenemos como la opción de seguir para acá, sin embargo, siempre tienen que elegir la cadena que tenga la mayor cantidad de enlaces múltiples. Por lo tanto, sí o sí, tenemos que seguir con este que sea el cuarto carbono, porque es el más cercano al enlace triple y el que va a contener después al enlace triple dentro de la cadena principal. Así que sí o sí asegurarse que los enlaces múltiples estén dentro de la cadena principal. Este sería el cuarto carbono, después el quinto, sexto y séptimo. Así que ahora tendríamos un solo radical, que sería este, que se llama isopropil. Ahora, hay diferentes tipos de radicales y tenemos que para el propil, que sería una cadena, ¿cierto? De ejemplo, tenemos la cadena principal y tenemos primero de radical un carbono, seguido de otro carbono y luego de un carbono final. Esto, si es lineal, se llama propil. Pero si ustedes tienen una estructura en que tienen primero un carbono como radical salido de la cadena principal y luego tiene dos carbonos al lado, esto se llama isopropil cuando lo anotan dentro de la estructura. Y justamente porque es simétrico, entonces isopropil. Siguen siendo tres carbonos, pero ubicados de una forma distinta. Lo mismo sucede con el butil, que acá podríamos tener lo mismo, pero unido a 4 carbonos, y esto se denominaría butil. Pero el butil tiene 3 otras formas de colocarse, que la primera sería el isobutil, que hubiese primero un carbono, luego otro carbono que estuviese unido a otros 2 carbonos hacia los lados. En total son 4 carbonos, pero no están ubicados de forma lineal y siguen siendo un radical. Así que por lo tanto esto se llama isobutil. Butilo o butil, dependiendo de cómo quieran llamarle en realidad. Pero por lo general se le pone isobutil.
siguiendo con lo que sería el sec-butil, que esto sería una cadena lineal de 3, pero en el primer carbono del radical tenemos otro carbono unido en forma de un metil. Así que esto se llamaría sec-butil. Y siguiendo con eso, muy parecido sería el terbutil, que sería un carbono principal, por así decirlo, unido a la cadena principal y que tiene 3 carbonos unidos a sus lados. Esto estaría considerado un carbono cuaternario, justamente porque en la cadena a la que está unido también tiene que estar unido a un carbono que va a estar unido a un montón de cosas y etc. Pero esto en sí se denomina carbono cuaternario porque está unido a 4 carbonos en sus 4 enlaces simples, ¿ya? Y esto sería el terbutil. Tiene como una especie de forma de cruz, que luego igual si ustedes lo hacen en la topográfica, por ejemplo, esta forma que puede ser topográfica, segmentado, lineal, ustedes el terbutil lo van a anotar así, de forma que van a tener un carbono al centro y luego van a tener otro carbono acá y 2 carbonos a los lados. Entonces les quedaría una forma de cruz. Y eso sería un terbutil. Así que esos son los ejemplos para, digamos, son como irregularidades, entre comillas, del propil y el butil. Entonces, en este caso, tenemos este radical que es el isopropil. Ahora, ¿cómo denominaríamos la cadena principal, que tiene hartos enlaces múltiples? Primero, tendríamos que ubicar lo que serían los 2 enlaces dobles, que el primero está ubicado en el primer carbono y luego el segundo se dice que está ubicado en el segundo carbono. Entonces, ¿cuál de los 2 carbonos considero para nombre de enlace? El que esté antes dentro de la cadena. Entonces, en este caso, el primer carbono es el que está antes y luego el segundo. Así que a estos 2 tendríamos que ponerles 1,2 dieno dentro de la cadena principal, que eso lo vamos a ver después. Y ahora tenemos este enlace triple que se denominaría 4-ino. Y este isopropil estaría en el número 3. Por lo tanto sería 3-isopropil. Ahora, ¿cuántos átomos tiene la cadena? Tiene 7 átomos, por lo que sería hepta, ¿verdad? Así que, empezando a nombrar la cadena, primero tenemos al radical, el 3-isopropil, y luego tenemos que colocar al tiro el prefijo, no ponerle ningún di o tri antes, porque eso significaría que tenemos como más de una cadena. Por lo tanto, cuando ustedes tengan más de un enlace doble o más de un enlace triple, ustedes colocan el prefijo di antes de que diga antes de que diga eno, señalando el enlace doble, ¿ya? No coloquen el di, por ejemplo, diheptano, porque eso estaría incorrecto. Tendría que ser sí o sí primero el prefijo que les indique el número de átomos y luego continúan con los otros que, a pesar de que el enlace doble tenga mayor prioridad que el enlace triple, cuando se trata de la nomenclatura, ustedes lo que tienen que hacer es colocar en forma de eno, ino, ¿ya? Por lo tanto, sería ep 1,2 dieno y luego 4 ino.
Entonces, ¿qué tenemos acá? Que a pesar de que tuvimos que elegir el orden que priorizara al enlace doble, dentro del nombre nosotros vamos a colocar al último el nombre del enlace triple, ¿ya? Así que la cadena quedó como el radical primero, después el prefijo del número de carbonos de la cadena, después 1,2 dieno, señalando que hay dos enlaces dobles, y por último, el nombre del enlace triple. ¿Dudas? No entendí por qué el nombre EPT lo ponen primero. ¿Cómo EPT? O sea, el nombre principal de la cadena. Ah, ya. Pone... Es que en realidad esto no es como... es más que nada de priorizar al enlace doble, porque este enlace doble tiene efectos de resonancia, ¿ya? Que eso no es como que lo vayamos a profundizar hoy día, pero este enlace doble tiene varias propiedades, ¿ya? Y una de esas es que tiene la capacidad de que sus electrones formen una especie de nube alrededor de los carbonos en los que están enlazados. Entonces, esta región tendría resonancia, ¿ya? Y por eso es que se prioriza cuando uno ordena la cadena. Pero la nomenclatura en sí, voy a poner también el nombre del enlace doble antes y luego el del enlace triple. Pero ¿por qué les decía que va como al revés? Como que a pesar de que yo tenga que priorizar en la cadena el eno, después termine poniendo el ino al final. Es porque al final, por lo general, se suele colocar el nombre del grupo funcional, que ustedes van a ver después que el grupo funcional que sea de mayor prioridad va a ser el que tome el nombre oficial de la cadena. Entonces, si yo tuviese, por ejemplo, dentro de toda esta cadena tuviese un OH, yo tendría que terminar esta cadena como OL, porque sería el OH, me diría que es un alcohol, y por lo tanto yo tendría que priorizar que la cadena se denomine al final OL, porque tendría que tomar el nombre del alcohol. Entonces, por eso yo les decía que a pesar de que estamos priorizando el enlace doble dentro de la numeración de la cadena, no lo dejamos al final como grupo funcional, porque nosotros estamos nombrando este compuesto como un eno-ino, que es como que me está diciendo que al final los dos enlaces importan de la misma forma, pero yo igual priorizo el enlace doble. Así que más que nada de eso se trataba. ¿Dudas? Yo tengo una duda, Pauli, o sea, no como tanto respecto a esto, sino de que, por ejemplo, si es que en un extremo tengo, no sé, como en el carbono 2 más o menos empieza un enlace doble. Y por el otro lado de la cadena, no sé, en un carbono 2 igual empieza una ramificación cualquiera. ¿Cuál tomo como prioridad? O sea, como donde empieza más cerca un enlace doble o donde empieza más cerca una ramificación. Ahí va a depender de cuál sea la ramificación. Porque si tuviésemos, por ejemplo, una de estas ramificaciones que fuesen metil, etil, isopropil, cualquiera de las hidrocarbonadas, se prioriza siempre que esté primero el enlace doble. Pero si tuviésemos, por ejemplo, una cadena con alcoholes, yo tendría que priorizar primero los alcoholes y ver si es que puede calzar con los enlaces dobles. Pero si no calza con la prioridad en los enlaces dobles, entonces simplemente se prioriza primero el alcohol. Entonces ahí depende, igual acá estaba la tabla, esta es la tabla de prioridad. Con esta tabla ustedes se van a guiar al elegir el orden de la cadena. Entonces en este caso tenemos al final lo que sería, o sea casi al final en realidad, al enlace doble. Porque dentro de las cadenas que sean solo hidrocarbonadas, el enlace doble
es el más importante. Pero si tenemos otros radicales que sean de grupos funcionales, ahí pasa a segundo plano. Así que siempre depende del grupo funcional con el que se le compare. Ajá, muchas gracias. Bueno, Pau, yo tengo una pregunta. ¿sí? Por ejemplo, el séptimo carbono de la cadena principal, ¿cómo podría yo saber si es un metil o que forma parte de la cadena principal? Es porque uno siempre tiene que elegir, digamos, por ejemplo, acá entiendo tu punto, que está dibujado de una forma que se ve como si fuese un radical. Pero estas cadenas al final uno las va a dibujar así dependiendo del espacio o de cualquier cosa, pero la cadena sigue hasta que se llegue al carbono, o sea, digamos hasta que se llegue a una cadena lo suficientemente larga. Entonces, siempre se va a elegir la cadena más larga y en este caso, si por ejemplo, a mí me muestran de nuevo esta cadena vacía. Uno perfectamente podría decir que eso es un metil, pero por eso mismo uno nunca tiene que nombrar primero los radicales. Siempre hay que ordenar primero la cadena principal con la mayor cantidad de enlaces múltiples y luego los radicales que están extra a esa cadena, esos sí van a ser los radicales, porque ya están fuera de la cadena principal y tenemos que darles otro nombre. Pero siempre nombrar la cadena principal primero y después seleccionar lo que serían los radicales. Así que más que nada, esa es la única forma de saberlo, como primero que nada eligiendo la cadena que sea más larga y que tenga que contar a ese radical. Entonces, Ya, por lo mismo... Muchas gracias, Pau. Bueno, entonces por lo mismo, igual, ustedes cuando cuenten lo de la cadena, no lleguen simplemente como a un punto en que sea lineal solamente, sino que sigan hasta donde puedan con los carbonos. Entonces, en este caso también se contaría como el número 7. ¿Más dudas? Pau, ¿te puedo pedir que hagas un ejercicio? Sí, obvio. ¿Puedes hacer el número 5, por favor? Ok, número 5. Entonces, este tiene varios grupos funcionales que los vamos a ir viendo a medida que vayamos armando la cadena, ¿ya? Entonces, lo primero que identifico aquí es un enlace con un oxígeno, que es uno solo, ¿ok? Y está al final de la cadena. Entonces, recuerdan que nosotros habíamos dicho que en esta estructura, que es la topográfica o segmentada, nosotros vamos a tener solo en los vértices a los carbonos y no vamos a dibujar a los hidrógenos. Entonces, en este sitio lo que tenemos es que un carbono está unido a un oxígeno. Pero no solo eso, porque si se fijan tenemos este carbono, tenemos este enlace doble al oxígeno y tenemos un enlace simple a otro carbono que está aquí en otro punto. Pero nos quedaría un enlace. Y en este caso se está enlazando un hidrógeno. Tenemos varios tipos de grupos funcionales que incluyen oxígeno y carbono, pero los principales van a ser los éteres, las cetonas y los aldehídos. Entonces, un éter se va a componer de una cadena que tenga dentro un oxígeno con dos enlaces. La cetona va a ser lo que se denomina un grupo carbonilo. ¿Qué significa esto? Que, bueno, ambos van a ser grupos carbonilos. Y esto significa que es un carbono
enlazado a un oxígeno con doble enlace. Pero ¿cuál es la diferencia entre cetonas y aldehídos? La cetona va a estar dentro de la cadena principal y no puede estar en ningún extremo. Es decir, que la cetona siempre va a estar unida, este grupo carbonilo siempre va a estar unido a dos radicales hidrocarbonados, cualquiera sea el lado. Mientras que en los aldehídos, uno de sus lados va a estar unido a una cadena hidrocarbonada, mientras que el otro lado va a estar unido a un hidrógeno. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que como este oxígeno con doble enlace está al final de la cadena, no tenemos una cetona, sino que tenemos un aldehído. Ahora, siguiendo con el otro lado de la cadena, tenemos un carbono que está unido a un oxígeno con doble enlace y un grupo amonio. Esto pasaría a denominarse amida. Tenemos dos tipos de grupos funcionales con hidrógenos, o sea, con nitrógenos. El primero sería que fuese solo un grupo NH2 o ya sea NH3 unido a un carbono, y esto estaría denominado como amina, que sería solo un nitrógeno unido a hidrógenos y a carbono. Pero por otro lado tenemos que puede ser un carbono unido a una amina y a un oxígeno. Entonces en este caso esto se denomina amida. Así que para este radical le vamos a denominar radical amida. La siguiente que tenemos es otro radical, oxígeno. Pero esta vez, como nos damos cuenta, está unido, este carbono que tiene unido al oxígeno, está también unido a dos carbonos. Por lo tanto, esto sería una cetona. Porque como habíamos visto, esta estructura de este carbono está unido a otras dos estructuras hidrocarbonadas y a ningún hidrógeno. Así que por eso es una cetona. Este OH se encuentra unido a un carbono que se encuentra unido a otros carbonos. Por lo tanto, este sería un grupo hidroxi que luego nos lleva a hacer el grupo funcional de alcohol. Por último, vamos teniendo este NH2, que como no está unido a ningún oxígeno, puedo decir que es una amina. Y por último, tenemos un cloro, que esto estaría siendo un elemento halógeno y que simplemente como es un radical de un elemento halógeno se denomina con su nombre solamente, que es cloro, un radical cloro. Y esta es otra cetona. ¿Podría esto ser una amida? No, porque las amidas lo que tienen de característico es que el mismo carbono que está enlazado al oxígeno también está enlazado al nitrógeno. Y en este caso están los dos en carbonos que están enlazados, digamos, pero son carbonos distintos. No es el mismo carbono. Entonces este carbono de aquí estaría unido a una amina, mientras que este otro estaría unido a una cetona. Y ambos están unidos formando una cadena, pero no son el mismo grupo funcional. Así que ahora tenemos todos los grupos. Yo creo que los voy a volver a escribir un poquito más acá. Entonces, en resumen, teníamos este que era una amida,
¿cierto? Que están unidos al mismo carbono. Después, la acetona, un alcohol, una amina, otra acetona, cloro y un aldehído. Esos son todos nuestros radicales. Ahora, ¿cómo vamos a elegir la cadena principal? Va a ser viendo el orden de prioridad de todos estos grupos funcionales, ¿ya? Entonces, para eso utilizamos la tabla de prioridad, que si recordamos bien, teníamos primero los alcoholes, teníamos cetonas, aldehídos, aminas y amidas. Esos eran nuestros grupos funcionales. Así que ahora, en orden de prioridad, primero, el de primera prioridad sería la amida. Luego tendríamos el aldehído, luego la acetona, luego el alcohol y luego la amina. Entonces, ¿cómo vamos a denominar a cada grupo? Estos grupos funcionales tienen dos formas de llamarse dependiendo de si son prioridad o no. Entonces, si el grupo funcional es el de mayor prioridad, dentro de toda la cadena va a adquirir el sufijo final de la cadena, que en este caso, como es la amida, la cadena terminará nombrándose según el prefijo tanto amida. Y el resto de los grupos funcionales que tenemos dentro de esa cadena van a tener sus prefijos que no van a ser de prioridad comparados con la amina, o sea, con la amida. Por lo tanto, van a llamarse formil o carbaldehído, las cetonas van a ser oxo, el alcohol se va a señalar como hidroxi y la amina va a señalarse como amino. Entonces, volviendo a eso, tenemos que elegir un orden de la cadena, que en este caso va a ser la cadena que lleve el orden como la amida de prioridad. Por lo tanto, como la amida está en un extremo, vamos a tener que este va a ser el carbono número 1. Después le sigue número 2, número 3, número 4, 5, número 6, 7 y 8. Entonces, ¿cómo se va a llamar la cadena principal? Si ya tenemos el grupo funcional de prioridad, va a ser octán, porque tiene 8 carbonos, amida. Esa es nuestra cadena principal. Y la amida no la vamos a nombrar aparte, porque va dentro del mismo nombre de la cadena. Ahora seguimos con la prioridad del resto de los grupos funcionales. Tenemos cetonas, alcohol, aldehído y cloro. Y amina. Entonces, ¿cuál es el segundo que tiene prioridad? Es el aldehído, le sigue la acetona, alcoholes, aminas y por último los halogenuros, que se señalan con una X, pero va a ser cualquier nombre del halógeno. Puede ser cloro, también puede ser yodo, puede ser bromo y así. Cualquier otro elemento no metálico que sea del grupo 7. Entonces, teniendo eso en cuenta, procedemos a nombrar a los aldehídos. Este aldehído está al final de la cadena y lo vamos a colocar ya sea como tendría solo ese nombre, sería 8-formil. Así que este sería el nombre del radical, siguiendo con que tenemos 2 cetonas.
la primera cetona está ubicada en el carbono 2 y la otra cetona está ubicada en el carbono 6. Entonces tenemos que es 2,6, porque tenemos dos cetonas y vamos a colocar cada número que ocupe la cetona. Y ahora le vamos a poner dioxa. Oh, wait. Siempre me confunde esto. Ya. La cetona siempre va a llamarse oxo, si es que no es prioridad, mientras que el éster, o sea, el éter va a ser oxo. Entonces, la cetona va a ser 2,6 dioxo. Siguiendo con la amina, simplemente se va a llamar, según el carbono, 5-amina. Luego tenemos 7-cloro, porque está en el carbono 7. Y el alcohol va a ser 4-hidroxi. Entonces, si se fijan, estos nombres los pusimos de acuerdo al carbono en el que está ubicado cada grupo funcional. Y siempre poniendo el nombre, o sea, el número del carbono antes y luego el nombre del grupo. Ahora vamos a hacerlo como tenemos nuestro grupo funcional que es de prioridad. Esta va a ser nuestra única prioridad. ¿Qué quiere decir eso? Que después el orden de la cadena no lo vamos a hacer dependiendo de la prioridad del resto, sino que elegimos la primera prioridad y luego el resto de las prioridades desaparece. Ya ninguno del resto tiene prioridad excepto la amida. Por lo tanto, el único orden que nosotros vamos a poner va a ser por orden alfabético, porque ninguno va a tener prioridad sobre otro. Por lo tanto, vamos a ver acá, tenemos 8-formil, 2,6 dioxo, que el di no se cuenta, por cierto. La amina y hidroxi. Entonces, yo creo que les voy a listar. 4-hidroxi. 5-amina. 2,6 dioxo. 7-cloro. 8-formil. Y esos serían todos. Entonces, según orden alfabético, el primero que va a ir sería la amina. Oye, Pau, disculpa que te interrumpa. No te Dos preocupes. cositas. Hay una niña que quiere entrar y lo otro, igual hay ramificaciones que son como metil y etil, ¿o no? ¿O nada que ver? Espera, es que no veo a nadie en la... ¿No? No, Ah. hubo. Ah, ya. Tal vez ella no pidió permiso. Triste. Ya. Y, por ejemplo, en el OH, en el 4, hay un etil, un etil, ¿o no? ¿Cómo se llama? Sí, justamente me estaba saltando esto, ya, pero por ahora lo que me interesa es que comprendan lo de los grupos funcionales, pero es verdad, sí. Ah, ya. Es que creo, donde iba a empezar a escribir como el nombre completo. Sí, gracias, se me había ido a contar esto. Ya, genial. Entonces, bueno, siempre acuérdense de contar los otros radicales que sean... Ay, creo que eso no. Sí. Bueno, siempre acuérdense de contar los otros radicales que no sean grupos funcionales, ¿ya? Entonces, teníamos estos otros radicales acá. Creo que no me falta ninguno. No. Entonces tenemos 1, 2, 3 radicales que son metiles y un radical etil. Entonces acá tendríamos metiles
que están en los carbonos 3, el 5 y el 7. Por lo tanto, tenemos 3,5,7 y luego vamos a colocar el número de metiles que tenemos, que son 3. Entonces, trimetil. Me van a conformar un solo nombre. Esos son los metiles. Y acá tendríamos el etil, que está en el carbono 4, entonces va a ser 4-etil. Esos también los consideramos para orden alfabético, por si acaso. Entonces, acá tendríamos amina, después tendríamos entre etil y cloro, tendríamos 7 cloro, luego tenemos el etil, luego sería 8-formil, 4-hidroxi, 3,5,7 trimetil. Este se me mezcló con el otro. Y por último el 2,6 dioxo. Ese es el orden alfabético de todos nuestros radicales. Entonces, el primero sería 5-amina. Siguiendo con 7 cloro. Luego va 4-etil. ¿8-formil? Pau, respecto a eso, ¿el aldehído siempre como ramificaciones fornil? Tiene varios nombres. También puede ser carbaldehído. Que acá lo dejé Ya, como es que en la formil. guía creo que salía como oxo. Pero, o sea, igual a mí me entraba la duda de que cómo iba a ser oxo si las cetonas igual son oxo. Y de hecho anda como un solucionario, creo que hay un solucionario en el drive de esta guía que lo menciona igual como oxo y el acetona igual es oxo y sale como trioxo, algo así. Yo creo que lo contaron como acetona acá. No sé realmente si puede contar para ambos, porque al menos tenía entendido que era solo la acetona, pero lo voy a investigar y ahí les voy a decir, porque en realidad, claro, sale como trioxo. Entonces, yo creo que lo contaron como acetona, pero igual Ya. vemos ahí si cuenta para Pero ambos. en todo caso, ¿nos iríamos a la segura con ponerle formil mejor al aldehído? Sí, Ah, ya. definitivamente. Gracias. Bueno, entonces, 8-formil, después 4-hidroxi, luego 3,5,7 trimetil, luego otro guión 2,6 dioxo y luego el nombre de la cadena, ahí le puse guión, es octan bueno, en realidad acá sí le voy a poner un guión solo porque se ve feo solo porque son dos O's, pero nada más que eso. Y así quedaría el nombre de la cadena. A ver, no había chequeado este solucionario. Claro, la misma. Así que le puse 3. Ah, sí, está en el 3. Ahí sale 2. Qué raro. Igual hay otro ejercicio de la guía que estaba malo, según yo. O sea, de resolución, porque en la resolución sale otra cosa nada que ver, que es el 26, por si acaso.
porque aparecen como más cadenas, es más largo que el que muestra la guía. Porque ese mismo lo hiciste y no aparece así. Ah, ya, ok. Sí, me acuerdo que el año pasado igual estuvimos haciendo la guía y le pillamos harto. Aunque no me acordaba de cuáles eran, pero probablemente eran esos mismos dos. Así que sí, bueno, ahí ustedes cualquier cosa si pillan un error en realidad no le crean todo a los solucionarios porque a veces igual hay errores. Así que ustedes tómenlo según sus, digamos, sus principios. Porque ustedes igual saben de nomenclatura, entonces si ustedes encuentran que algo según la lógica está malo, entonces confíen más en ustedes que en el solucionario, ¿ya? Así que bueno, ¿tienen alguna duda? Yo igual tengo otra duda en la 8. ¿Sí? Ahí, ¿cómo vería la prioridad como para hacer la cadena? Bueno, acá, claro, entiendo tu punto, porque acá hay un cíclico, entonces igual es como XD. Hay como un carbono antes de LN, ¿o no? Como para allá, por el enlace triple que hay ahí. ¿O nada que ver? Sí, Ah, ya. Entonces se esto supone que es hay un carbono. Sí, Ya. entonces acá, esto también estaría... esto no es una amina, esto se llama nitrilo. Esto es un enlace triple con un carbono. Y esto es la verdad como el otro que es el grupo nitro. Estos no son de mucha prioridad, pero si están dentro de la cadena igual se toman, ¿ya? Así que en este caso nuestra prioridad estaría siendo este grupo que tiene el heteroátomo, ¿ya? Por lo tanto, este sería el carbono 1. Siguiendo con el carbono 2, 3, 4 y luego acá tendríamos el último, no, este no sería el último carbono de la cadena, pero a pesar de que para nosotros el isopropil, por ejemplo, sería prioridad en comparación con el metil, nosotros tenemos que seguir la cadena hasta que nos quede la cadena más larga. Por lo tanto, continuamos hasta el número 5. Entonces nuestra cadena sería de 5 carbonos. Y esto parece un metil, pero tenemos que llegar hasta la cadena más larga, por lo tanto también la contamos dentro de la cadena. Así que esta sería nuestra cadena. Y acá, en el número 4, tendríamos un radical. Este, al ser de 3 carbonos y ser cíclico, es un ciclopropil. Para este otro lado tenemos el nitrilo. Me parece mucho que, claro, si el nitrilo es prioridad, porque sí o sí va a estar en los extremos de la cadena, porque si se fijan, como hay un enlace triple, después la única opción para que la cadena continúe es hacia una sola dirección, con solo este enlace que le queda al carbono. Por lo tanto, sí o sí este enlace va a estar al final, ¿ya? Así que por eso se nombra al fin, sin necesidad de mencionar el número 1, nosotros lo ponemos dentro de la cadena este nitrilo, entonces nos quedaría como pentano nitrilo. Ese sería el nombre de la cadena principal. Y ahora, como está en el número 4 este ciclopropil, sería 4 ciclopropil. Así que ese sería el nombre oficial. ¿Dudas respecto a eso? Pau,
¿Sí? No entendí por qué dejaste el nitrilo al final. Más que nada porque eso, primero que nada porque es el único grupo funcional que tenemos dentro de la cadena, entonces sí o sí es el que toma la prioridad. Y el nitrilo, su única forma de nombrarlo como prioridad es poniéndolo al final del nombre normal de la cadena, le colocamos el nitrilo. Entonces sería pentano nitrilo. Ya. Entonces lo que viene antes son solo como las ramificaciones, ¿no? Claro, si el nitrilo fuese una ramificación y no fuese prioridad, tendríamos que ponerle el número, por ejemplo, 5 nitrilo, y después seguir con el resto de los nombres. Ya. Entonces esa sería su forma de radical. Vale. ¿Dudas? Todo claro. Ya, súper. Pauli, ¿te podría pedir otro? O sea, no sé, quizás ya estás en la hora y te tienes que ir, pero... No, súper, alcanzamos, sí. Cero atado. Ya. El 25, que no tengo idea, que es un etinil. Etinil. Este es... se le dice igual al vinil. Este que está aquí. Cuando hay enlaces dobles en un radical, nosotros tenemos varias opciones. Entonces podemos tener el etenil, que sea solo este enlace doble, digamos. Y si es un etinil, significa que tiene un enlace triple. Entonces tenemos 2 carbonos, un enlace triple. Acá hay un CH. Y para este otro lado vamos a tener el carbono unido a la cadena principal. Entonces, un etinil va a ser un grupo que tenga un enlace triple con 2 carbonos. Entonces, armemos esta cadena. Sería 1,4 pentadieno. Penta significa que tiene 5 carbonos. Entonces, hagámoslo de la forma topográfica. Sería 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 carbonos porque tengo 5 puntitos, 5 vértices. Ahora, me dice que en los lugares 1 y 4 de la cadena, da lo mismo por donde empecemos ahora, tiene 2 enlaces dobles. Por lo tanto, tenemos nuestro primer carbono y le voy a colocar un enlace doble. Ahora tenemos el segundo, tercero, cuarto y quinto. Y tenemos que hay un segundo enlace doble en el cuarto carbono. Por lo tanto, enlace doble hacia el final. Y ahora que ya tenemos armada la cadena principal, que sería esta, procedemos a colocarle los radicales. Que en este caso, en el número 3, tendríamos un etinil. Por lo tanto, se formaría como un carbono hacia acá y luego un enlace triple hacia acá. Ese sería el etinil, que básicamente es como si yo tuviese, bueno, lo voy a dibujar de otra forma, que sería la cadena principal. C doble y acá tengo un hidrógeno de más.
Entonces ahora tengo 2 enlaces dobles y luego tendríamos nuestro etinil, que estaría siendo un carbono unido en un enlace triple a otro carbono. Esa sería la otra forma de dibujarlo, que esta es condensada y esta es topográfica o segmentada. Ahora, si se dan cuenta, esto igual tiene sentido de que hay un radical enlace triple, porque imagínense que ustedes les dieron esta cadena solamente y ustedes la tienen que nombrar. Si tuviesen que elegir el orden de la cadena, no alcanzarían a poner los 2 enlaces dobles si pusieran este enlace triple. Entonces, si quisieran colocar el enlace triple dentro de la cadena principal, tendrían que sería 1, 2, 3 y 4. No. 4 y 5. Entonces, tendrían una cadena principal también de 5, incluyendo el enlace triple, pero les faltaría incluir este de acá. Y el enlace doble es prioridad sobre el enlace triple. Por lo tanto, cuando se hizo el nombre de esta cadena, se priorizó al enlace doble que estaba aquí y se dejó al enlace triple como radical. Así que ese sería un ejemplo igual de cómo el enlace triple puede pasar a ser radical cuando no es prioridad. Y bueno, ese sería... ¿alguien quedó con dudas? Gracias, Pauli. Bueno, súper. Ojalá les haya servido. Igual vamos a tener más ayudantías. Después vamos a ver grupos funcionales más a fondo, ojalá, y isomería. Así que ahí vamos a estar acordando más fechas antes de su prueba. Igual vamos a tener otra que ojalá, yo creo que voy a alcanzar a hacer una que sea solo de compendio, porque ese compendio, memorícenselo por favor, si algo se tienen que memorizar es ese compendio, porque ojalá esté este año, porque de verdad que ha estado como casi todos los años ya, así que háganlo. Ojalá desde ahora vayan viendo si tienen dudas en algo, lo que sea. En todo caso, en este resumen, yo creo que van a encontrar la mayoría de las cosas. Puse lo más importante, digamos, sobre todo al final, como estas definiciones acá de los isómeros, porque eso era más que nada lo que estaba en el compendio. Así que, por lo mismo, ojalá se vean el compendio y vean en lo que tienen dudas para que después las vayamos resolviendo en ayudantía, ¿ya? Así que, eso. Nos estaremos viendo Pauli, ahí, pues, ¿sí? te podemos preguntar así como por algún específico de esta misma guía? Sí. Ya, gracias. Que igual hay algunos que como que no entiendo muy bien. Sí, súper. Así que ahí me van mandando todas sus dudas, todo lo que quieran. Muchas gracias, Pau. Gracias a ustedes. Nos vemos. Chau. Chao, gracias. Muchas gracias. Chau. Chao, Pau. Gracias. Chao. Chao, gracias.